Buenas tardes y bienvenidos a Elisaba. Damos comienzo al ciclo de conferencias de perímetros privados del posgrado del año y con la conferencia inaugural que impartirá Yolanda Yuste de ILAP Arquitectos, que juntamente con Tobias Lerman hacen este equipo de arquitectos tan potente. Yolanda Yuste estudió Ingeniería Industrial en Zaragoza y Arquitectura en Berlín, y en el 2003 funda un despacho en Barcelona, ILAP Arquitectos, como les he dicho. Nos interesa de su obra esta atemporalidad del espacio doméstico, estos espacios residenciales que buscan un detalle y una funcionalidad muy marcada. Su trabajo es minucioso y muy cuidado. Probablemente es fruto de una dedicación alta y una gran intensidad proyectual. Esto es lo que le hemos pedido a Yolanda que nos explique su obra residencial con detalle y, por supuesto, como siempre, con mucha intensidad. Su obra ha sido publicada ampliamente en diversos medios especializados. Y desde aquí, muchas gracias, Yolanda, por impartirnos tus conocimientos y compartirlos con el grupo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Me voy a colocar aquí porque os veo mejor. Un honor para mí el abrir la sesión de charlas de este curso y bueno, empezaré contando un poquito de dónde venimos. Tanto mi socio como yo estudiamos en una escuela de artes de Berlín que tiene similitudes. ¿Sí? Ah, sí, muchísimo mejor. Qué diferencia. Vale. Entendemos que cada proyecto tiene que tener su propio carácter y en ese sentido estamos muy abiertos a buscar influencias diferentes para cada proyecto y además creo que eso es una parte de nuestro trabajo que nos gusta muchísimo, que nos mantiene activos y que creo que es divertido. Entonces, aquí os enseño, por ejemplo, algunos de los proyectos en los que estamos trabajando actualmente. Este, por ejemplo, es un centro de negocios en Giza, en Egipto. Este es un proyecto residencial en Luxemburgo. Esta es una clínica dental fuera de Barcelona
Y esta es la imagen para unas tiendas franquiciadas para una marca de productos naturales. Como veis, son cosas muy diferentes, pero como os decía, es lo que precisamente nos encanta hacer. Aún así, a pesar de que no trabajemos demasiado en un estilo reconocible, creo que hay muchas ideas esenciales a nuestro trabajo y os voy a contar algunas de ellas a la vez que os enseño imágenes de proyectos que hemos hecho para aquellos que no conozcáis nuestro trabajo. La distribución. La distribución es algo súper básico para nosotros. Es este campo en el que podéis trabajar y buscar siempre la perfección, digamos, hay una serie de elementos, como por ejemplo estos elementos centrales, que en nuestro caso siempre acaban por ser muebles, que utilizamos mucho. Por una parte permiten separar espacios de una forma sutil, y por otra parte permiten hacer un recorrido circular que creo que siempre es muy interesante. Otra serie de elementos, como por ejemplo estos cubos. Nos gusta, en vez de tener tabiques separadores de un espacio que darían la sensación de reducir el espacio, como de esconder algo, precisamente al revestirlo y darle un espacio funcional y un revestimiento, lo que le damos es una especie de profundidad, hacemos como que el espacio sea más grande. También aquí, este tipo de espacios como en forma de caracol, que tienes como que adentrarte para ver lo que hay al otro lado, que además te permite hacer una gradación de menos privado a más privado conforme entras, pero que también son espacios que dan mucho juego y son muy interesantes. Muchas de estas cosas vienen de la arquitectura moderna. Otro elemento que también nos gusta mucho, el liberar la fachada. Aquí no se ve muy bien en la foto, pero es una fachada de una vivienda del barrio gótico, una vivienda antigua. Al liberar la fachada, quitar todos estos tabiques que morían en la fachada, lo que hacemos es que liberamos este eje y estamos teniendo diferentes fuentes de luz iluminando el espacio a la vez. Dan una luz preciosa, tranquila, muy serena, y es algo que también nos gusta muchísimo. O aquí, a veces hay proyectos que necesitan de una solución menos ortodoxa o más específica, como por ejemplo este. Aquí nos encontramos con un espacio que era muy estrecho, muy largo, con fachada solamente en los dos extremos, y el cliente, colocamos la cocina y el salón en estas dos fachadas, y el cliente quería tener dos habitaciones, una habitación principal y una habitación para invitados. Entonces, la solución fue colocar el dormitorio principal como en el medio del espacio, colocarle al lado este cubo que contiene los aseos, los baños, y que además tiene dos puertas correderas. Esta puerta corredera que permite independizar puntualmente el dormitorio principal, y luego en el lado del salón, si veis aquí, tiene otra puerta corredera que también independizaría un dormitorio de invitados puntual. Este sofá haría las veces de sofá cama y hasta el invitado podría tener su propio baño. Este espacio lo que hace es que permite ventilar e iluminar el dormitorio principal. ¿Vale? Y a veces, especialmente en espacios corporativos, nos gusta utilizar también formas orgánicas, curvas. En espacios de bastante tránsito resulta bastante agradable el no tener aristas, ¿no? Y además hay otro aspecto, que es que en plantas que son complicadas, estrechas o con geometrías difíciles, tenéis una gama existe como muchas más versatilidad a la hora de trabajar. Se pueden conseguir espacios muy interesantes de geometrías que no lo son de por sí. Hay otro aspecto que también nos gusta muchísimo, yo diría que es completamente esencial en nuestro trabajo, que es el hacer a medida. Hoy día hacemos absolutamente todo a medida.
cuando empiezas a fabricar tus propios muebles, tus propios elementos, te das cuenta que nada de lo que puedas comprar va a encajar tan bien en el espacio como aquello que tú estás proyectando. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis una cocina con una isla, veis que el aprovechamiento del espacio es óptimo, además podemos utilizar los mismos materiales que utilizamos para el resto del proyecto, con lo cual es más coherente, es más redondo, ¿no? En este caso tenemos un aluminio anodizado con un acabado champán y piedra natural. Aquí también un proyecto, una solución un poco particular, queríamos crear una divisoria entre la zona del comedor y la zona de la cocina. Entonces, es un mueble en estructura de madera, tiene funciones de almacenaje para ambos espacios, en el lado de la cocina también está integrando electrodomésticos, y está revestido en chapa de hierro negro, que es un material que le pegaba muchísimo al proyecto. Y aquí tenemos una cocina, está completamente revestida en granito negro Zimbabue, con acabado abujardado, no sé si es este acabado rugoso creado como con martillo, el pavimento, los muebles, todo, con puertas de cajones bastante pesadas, de 90 centímetros de ancho además, que tuvimos que vaciar y rellenar con un panel ligero porque era difícil, si no, el conseguir la apertura. Significa ir al taller con los carpinteros, estar haciendo pruebas, prototipos, etcétera. Aquí es un tema estilístico. Esta cocina es una cocina que se junta en la parte esta de la mesa comedor con el salón. Y nos interesaba que hubiera una gradación, de que este mueble tan de cocina se fuera convirtiendo más como en un mueble de salón. Y esto lo conseguimos a través de estantes que permitían colocar decoración, a través de materiales como el roble blanqueado en este caso, o la laca mate. También difícil poder encontrar un mueble así, no hecho a medida. Y a veces son auténticas piezas de carpintería, no son muebles. En este caso, en esta vivienda teníamos una terraza ancha, preciosa, y teníamos diferentes tabiques que venían a morir a la fachada, con lo cual esta idea del ventanal nunca se veía, siempre eran ventanas aisladas, y volvemos a hacer lo que os contaba antes, liberar este eje, abriendo agujeros o quitando tabiques, y revestir todas estas ventanas, separadas a veces por pilares, con esta carpintería oscura, que lo que hace es crear el efecto de unidad, ¿no? De que es un elemento que además tiene el mismo ancho que la terraza, con lo cual están como comunicando. Y otra cosa que siempre nos gusta hacer en nuestros muebles, siempre hay diferentes funciones. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos la iluminación, tenemos cableado de audio con altavoces que aquí no se ven, tenemos las persianas correderas motorizadas y tenemos también algunas de estas puertas que son almacenaje, con lo cual siempre uno de estos muebles nos sirven para conseguir diversas funciones. Es una especie de transformer que utilizamos muy a menudo y nos soluciona muchísimos temas. Aquí tenemos una cocina que se ve muy oscura. El cliente quería tener un espacio social de encuentro donde poder cocinar y poder sentarse a comer con amigos. Y lo que no me gustaba era sentarse a la mesa y tener toda la cocina sin recoger. Así que ideamos esta cocina con estas tapas gigantes. Todo esto son 2 tapas. Con lo cual, en el espacio del fregadero, que es enorme, él puede, digamos, recoger las cosas, bajar el grifo, cerrar las tapas y ponerse a sentar cómodamente con amigos, ¿no? O también todo esto es trabajo de carpintería, son lamas colocadas una a una, que también nos están creando espacios. Aquí son las columnas de la cocina y aquí es un espacio técnico que también está revestido por este, casi se podría llamar un gran mueble, ¿no? Esto es Corian,
o solid surface, como lo queráis llamar, que es un material con el que nos gusta también muchísimo trabajar. En este caso es la recepción de un despacho aquí en Barcelona. Seguramente lo sabéis, nos permite trabajar con un armazón de madera, con unidades distintas asembladas y forrarlo con este material soldado de forma que no haya ningún tipo de juntas. Con lo cual parece un monolito y además permite trabajar con formas curvadas, con ángulos, radios, y creo que se pueden hacer piezas muy bonitas. Luego la materialidad. Súper importante en cada proyecto elegir los materiales adecuados que le vayan al proyecto. Es una cosa a veces a la que dedicamos muchísimo tiempo. Solemos tener paletas de materiales muy reducidas, colores poco saturados y en general materiales nobles como la madera o la piedra natural, o lacas, y no necesitamos demasiados materiales para hacer un proyecto. Los detalles también son absolutamente vitales, no es lo mismo como juntes una pieza con la otra, vas a obtener resultados distintos. No es lo mismo como hagas el despiece de una superficie, también te va a dar un resultado diferente, las dimensiones son distintas, la percepción es completamente otra. No es lo mismo si colocas un herraje industrial como si lo haces a medida en circunstancias en las que es necesario. Juntas estas líneas de sombra, o aquí por ejemplo cómo los materiales están digamos entrelazándose entre sí. Sí, dime. Sí. Depende. Si te refieres a este por ejemplo, este herraje, sí. Has preguntado si los herrajes los hacemos con un herrero nuestro. Sí. En este caso, este herraje sí que está hecho con un herrero, pero no siempre. También elegimos muchas veces productos industriales que hay en el mercado y que nos encantan. ¿Te refieres a este tipo de detalles, no? Tiradores, manetas. No, por ejemplo, una maneta no estamos fabricándola para cada proyecto. Sería un trabajo enorme. Tiene la proporción, digamos, dentro del panel de madera, es algo llamativo. Sí, no iría a cualquier cubita. No iría a cualquier cosa. En este caso creo que fue una buena decisión, sí, pero no siempre lo hacemos. Pero lo que son herrajes para las aperturas principales y demás, eso se manda a diseñar todo. No, herrajes te refieres a bisagras, a guías, al manijón, no sé cómo se le dice. La maneta, el tirador, la maneta. Claro. Eso todo se diseña y se manda a fabricar. No siempre, es lo que te decía. Una maneta, por ejemplo, es un elemento que cuesta muchísimo de diseñar. Normalmente tienes que trabajarlo con muchísimos prototipos, etcétera. No tendría sentido para un proyecto, digamos, para un uso único. Claro, está bien. No, sí. Porque en Argentina escasean los herreros. Herrajes. Los herrajes, hay muy pocas marcas. Hay muy pocos productos. Bloom hay muy pocos. Sí, vale. Entonces cuesta porque está como lo estándar. Ya. Cuando ves estas cosas allá llama mucho la atención. Vale. Sí. Gracias. No sé si me parece que él tenía una pregunta. Tú, sí. Coge el micro. ¿Ustedes hacen solo proyecto y dirección o también ejecución desde su estudio? Todo el proceso. Es como una entrega ya en mano del trabajo. Luego os lo voy a contar, quizás demasiado en detalle, quizás te arrepientas, pero sí, luego os lo voy a contar un poco, sí. Vale, y el buen hacer de los industriales, de los artesanos, ¿no? Esto es fundamental. Nosotros hemos aprendido nuestro oficio en parte también visitando los talleres, hablando con la gente, viendo cómo fabrican, qué maquinaria tienen. Tenemos que entender cómo hacen las cosas para poderles exigir todo lo que luego queremos exigirles. Aquí, por ejemplo, esta es una imagen del taller de un carpintero. Teníamos una serie de chapas que estamos revisando, algunas las habíamos pedido especial de diferentes talleres para este proyecto y estábamos en un proceso de selección. A veces no estamos hablando de artesanía, estamos hablando directamente de tecnología. En este caso,
¿Veis este proyecto? Son unas oficinas, tiene estas arcadas con estas curvas tan complicadas. ¿Veis la cantidad de piezas? No sé si veis las juntas, pero hay cantidad de piezas con radios, con inclinaciones distintas. Es un proyecto muy complejo en el que el carpintero tuvo que necesitar de poder cortar las piezas con corte numérico, y aún así luego fue bastante complicado el asemblarlas, pero obviamente sin esta tecnología hubiera sido muy complicado. O por ejemplo esto, el cortar a láser una pieza de madera previamente curvada, es una tecnología que también muy pocos carpinteros la van a tener. Ahí, por ejemplo, sí que tuvimos que buscar muchísimo que nos lo podía hacer, ¿no? Y luego una serie de los criterios clásicos, ¿no? Como por ejemplo la tensión, la radicalidad. Aquí, por ejemplo, creo que es un proyecto o un momento bastante radical. Era una vivienda existente, una vivienda unifamiliar que tenía aquí esta fachada completamente oscura, además la fachada frontal, que tenía un porche con una ventanita pequeñita, y decidimos eliminar el porche, hacer un hueco de 15 metros de longitud aproximadamente y colocar este ventanal. Claro, lógicamente llenaba de luz el espacio y cambió completamente la fisonomía del proyecto, ¿no? Lógicamente, cuando estamos frente a soluciones así, también a nosotros nos da un vuelco el corazón y pensamos, Dios mío, vamos a hacerlo, ¿no? Yo creo que hay que ser valiente y hay que ser radical y proponer cosas que si el fin justifica, ¿no? Creo que hay que hacerlo. La composición, aquí la relación de esta pérgola con esta fachada tan bonita en un edificio de Perrault. Y a veces la armonía, ¿no? Esto es una clínica dental, fue nuestra primera clínica, en la que el concepto precisamente era proponer un espacio muy soft, como casi un poco etéreo, con unas luces muy suaves, colores pasteles, un poco para contrarrestar el miedo habitual asociado a la visita al dentista. El equilibrio entre lo viejo y lo nuevo. Y por supuesto el confort. Cuando estamos hablando de proyectos residenciales nunca podemos dejarlo de lado. Siempre tenemos que crear espacios confortables. Bueno, ahora os voy a explicar un poquito nuestra filosofía de trabajo, que la he resumido en 3 pilares importantes y casi os lo voy a contar un poco como consejos para vosotros, cosas que para nosotros son importantes y creo que lo pueden ser también para vosotros. La primera es honestidad y mucha comunicación con el cliente. Quien dice el cliente estaba pensando es vuestro interlocutor. Aquí tenéis vuestros propios compañeros, vuestros propios profesores, ¿no? Tienes que saber comunicar las ideas. No basta con el material de trabajo vuestro, vuestros planos, vuestras descripciones. Hace falta preparar el material de presentación para comunicar esas ideas a vuestro interlocutor. Y en ese sentido, todo el esfuerzo que podéis hacer en preparar material gráfico, renders, maquetación para hacer buenas presentaciones, creo que es un esfuerzo que siempre os va a salir a cuenta. Lo siguiente es ser muy específico. Definir muy bien los proyectos, esto seguramente es en la fase posterior, en la fase de un proyecto ejecutivo, definir las calidades, definir y dibujar muchísimo. Por una parte, os permitirá tener un control sobre los costes y luego sobre la ejecución, y por otra parte, os va a forzar a pensar hasta el final el proyecto. Hay veces que cuando dibujas más, encuentras problemas y acabas por buscar soluciones para cosas que en un primer momento no habías visto. Y hay un tercer punto que es, no tengo lámina para esto, es el intentar hacer lo mejor de cada proyecto. Y es una cosa que creo que es importante para vosotros desde ya. Cada proyecto nuevo es una oportunidad de hacer algo relevante, algo que os presente, que os defina y que os pueda dar una oportunidad de trabajo. Nuestra experiencia es que con cada buen proyecto que hemos hecho, nos ha salido luego un proyecto similar, un encargo de un proyecto similar. Y os voy a contar un ejemplo. Esa clínica dental que hemos visto hace un rato, esta que estaba acabada en colores pasteles, etcétera,
Fue nuestra primera clínica dental, un cliente que vino y que no le importó, que no hubiéramos hecho nunca nada parecido y quería hacerlo con nosotros, lo hicimos. Bueno, pues esa clínica resultó ser muy publicada, fue muy compartida en internet, etcétera, también copiada, y de esa clínica nos salió otra clínica, y de esta clínica otra clínica, y ahora mismo, por ejemplo, vamos a empezar un proyecto de una clínica muy grande en California, por ejemplo, con lo cual nunca sabes, ¿no? Lo que era un pequeño proyecto, modesto proyecto, se convierte en algo que de pronto abre una línea de trabajo para vosotros, ¿no? No sé, este es el primer bloque, no sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario, que os despertéis un poco. No, nada. Dejadme que os pregunte a vosotros, ¿quién tiene experiencia en haber construido proyectos de verdad? Vale. ¿En proyectos propios o en despachos? Los dos, vale. De acuerdo. Bueno, pues a vosotros que igual os va a interesar un poquito más el siguiente bloque, os voy a contar dos proyectos un poquito más en detalle y voy a tratar de daros unas pinceladas acerca de cómo nosotros desglosamos los proyectos, cuáles son las fases y un poco la documentación que incluimos. Es un tema muy arduo, solamente voy a contar un poquito, pero para que tengáis una idea. El primer proyecto es una vivienda unifamiliar fuera de Barcelona. Es una vivienda para una familia escandinava que quería tener aquí su casita de vacaciones y consistió en la rehabilitación completa. Es una vivienda existente y teníamos que rehabilitarla por completo. Espacios exteriores, fachadas, interiores, todo. Esta es la imagen del acceso desde la calle. Aquí veríamos, esta sería la entrada al garaje y aquí ascenderíamos y tendríamos este volumen que es una casa de invitados, unos 45 metros, y volveríamos a ascender a este plano y aquí tendríamos el volumen principal, que son unos 300 metros, dividido en dos plantas, con el acceso aquí en el medio. Ya si vamos adentro, este era el estado que nos encontramos obviamente al principio. Esta es la entrada, teníamos un patio detrás de esta escalera que es la que nos lleva arriba. Hacia la derecha tendríamos este espacio diáfano que era el salón, que creo que aquí se ve. Este es el salón con un mueble con chimenea, estos pilares bastante mal colocados porque no permitían usar muy bien este espacio de aquí. Y hacia el otro lado tendríamos el espacio del servicio y tenemos una cocina muy profunda que, como veis, pues casi no le llega la luz, ¿no? Un espacio que no es demasiado agradable. Y subiendo a la planta de arriba, lo que nos encontramos es también, ascendemos por el medio de la planta, hacia un lado tenemos los diferentes dormitorios infantiles y hacia el otro lado tenemos el dormitorio suite. El dormitorio suite se ve así, también tiene una chimenea. Y esta es la parte de vestidor con el baño. Es que tiene unos lavabos que están bastante mal colocados, que se ve que les han colocado en algún punto un espejito aquí en el lado para poder suplir la deficiencia quizás de planificación. Y vamos a la primera fase del proyecto. Es el concept design o anteproyecto o estudio conceptual, como lo queréis llamar. Para nosotros esta es la parte más importante del proyecto, en la que más esfuerzo estamos dando. Consiste en fijar los objetivos del proyecto tanto en diseño como en distribución como en costes. Una vez esto está claro, creedme, prácticamente el proyecto está hecho. Habéis conseguido transmitir a vuestro cliente que tome unas decisiones en el momento que tiene que tomarlas y el resto del proyecto es lineal y muy eficiente. Empezamos por unos croquis, unos esquemas que explican un poco cuál es la idea, ¿no? En este caso, aplicado a esta planta, sería el acceso por el medio. Tendríamos este eje longitudinal que está como realzado con unos elementos al final que le dan sentido y este eje transversal que acabaría en este patio que también tiene un elemento importante para realzarlo. Y aquí entraríamos, este espacio continuo del pasillo entraría en estas dos bolsas que también intentaríamos hacer continuas. En el caso del salón,
queremos que estos grupos de mobiliarios, el comedor, los sofás, se estén mirando, que no haya un elemento que esté dando la espalda o separando dentro de este espacio. Con lo cual, esto nos obligaba, no sé si se puede entender, a mover esta chimenea que teníamos aquí, que haría que todo este grupo de sofás estuviera mirando al otro lado y dando la espalda al comedor. La colocamos aquí, con lo cual estos muebles están mirando. Y aquí la cocina, lo que hacemos en este espacio es también tabula rasa, iluminamos el espacio de servicio y colocamos esta cocina al frente, que recibe bien la luz, es una cocina en la que se puede estar, y tenemos unos espacios técnicos al fondo. Buscamos elementos de diseño que realcen la longitudinalidad del proyecto, es decir, tenemos este eje en la fachada y lo que queremos es elementos que nos lo destaquen y que nos apoyen este diseño. En este caso tendrían unas lamas colocadas en el techo. Y este sería el plano de distribución. Veis que es más o menos lo que acabamos de ver en el esquema. Esta sería la entrada, la distribución del salón, y aquí veríamos la cocina con la isla, el mueble mural. Aquí habrá un espacio ropero, porque aquí no nos permite el espacio colocar un ropero, un pequeño sitio de cortesía y una cocina técnica para limpieza, etc. Y en la planta de arriba ascenderíamos por aquí, tendríamos la suite, mantenemos la distribución del distribuidor, pero aquí el lavabo, que no sé si recordáis que estaba en la ventana, de pronto está aquí y tenemos estos dos espacios independizados para inodoro y para ducha. Y en la parte de los niños también liberamos un poco el espacio, creamos esta zona para juegos, que al final es una consola y una pantalla, y tenemos estos 3 dormitorios con un solo baño. Luego el estilo, ¿no? Aquí empezaríamos una serie de mood boards en base al estilo que el cliente nos ha dicho que quiere tener. En este caso querían un espacio como un estilo muy internacional, como de un hotel muy confortable, de acabados oscuros. Al final yo creo que querían como una especie de cabaña, como una especie de refugio de un poco de lujo, ¿no? Donde poder venir desde su país natal y como desconectar. Y entonces hay una serie de láminas, una parte de la presentación en la que hacemos una réplica a este estilo que entendemos que quiere el cliente, pero ya con soluciones que son nuestras, para que las puedan visualizar antes de pasar a la parte de los renders, que es tan costosa, nos podemos entender aquí, ¿no? Y entonces una serie de espacios presentados con fotos de referencias, hay ya un catálogo de materiales, piedra, latón, laca, pintura blanca, y presentamos también una serie de láminas con mobiliario, porque lo que queremos es visualizar el proyecto completo, con cómo va a ser hasta el final, ¿no? Con lo cual hay una serie de muebles, incluso objetos de decoración. Esto sería para el cuarto de los niños. Y cuando esto está claro pasamos a los renders y presentamos ya soluciones, espacios completamente concretos, que en este caso son muy oscuros, pero ya veréis luego cuando veamos las fotos del final que se parece muchísimo. Este sería el salón, con este mueble que os he comentado antes, que incluye la chimenea, este mueble que hemos girado con la chimenea, que incluye los equipos de audio y vídeo, la televisión, estas paredes que están revestidas en piedra natural, estas lamas que son las que están al fondo de este pasillo, pavimento de cemento continuo. Esta sería la cocina. Esta madera que tenemos es una madera de nogal tintada, la isla y el mueble mural en laca marrón oscuro, mate. El dormitorio en suite con los mismos materiales, esta piedra natural gris, el nogal teñido, el cemento continuo. Veis que aquí hay una ventana que nos acaba de gustar mucho y le estamos colocando como una persiana en el mismo color que el gris, que la piedra natural, como para que formen un paño continuo. Bueno, luego iremos viendo más.
Y aquí este mueble que está enfrente de la cama, que en principio tenía que tener una chimenea, también revestido en piedra natural. Y aquí veis la situación del lavabo. El lavabo con este gran espejo y las dos puertas, una a cada lado. Este es el dormitorio infantil, que ya veis de qué equipo son fans. Y acabaríamos este bloque primero, esta primera fase, con una estimación de costes, ¿vale? Con lo cual el cliente, digamos, que tiene todos los elementos necesarios para tomar una decisión y decir, vale, me gusta, vamos adelante, ¿no? Sí. La siguiente fase sería como un proyecto básico, que es la fase en la que haríamos un poco un desarrollo posterior, entregaríamos el proyecto de la licencia, y me la voy a saltar, ¿vale? Proyecto de ejecución y dirección de obra. Este es el tema. Bueno, aquí se trata realmente del desarrollo del proyecto. Vamos a ver los diferentes bloques de planos. Empezaríamos por lo que son los planos generales, con sus plantas, sus secciones, sus alzados. Veis que aquí el proyecto ya está mucho más desarrollado. Ya los elementos tienen sus espesores, ya hay una construcción, pero veis que el proyecto prácticamente no ha cambiado, son las mismas plantas de distribuciones que arrastramos desde la primera fase del proyecto, no nos hemos movido demasiado, lo cual es una ventaja. El siguiente bloque de planos serían las instalaciones. Aquí no os voy a contar mucho. Lo importante de las instalaciones es que o no se vean o estén adaptadas al diseño, que no nos molesten. Aquí, por ejemplo, tenemos los planos de clima, ¿vale? Son los conductos de aire y de frío, y lo que hacemos, por ejemplo, en este caso, esta es la planta baja, es que aquí tengamos una rejilla lineal que lo que hace es adaptarse al concepto de linearidad que teníamos con el pasillo. Os voy a enseñar las soluciones concretas. Este sería el plano cenital del techo de lamas que tendríamos en la planta superior, que nos están cogiendo las rejillas de impulsión de aire, por ejemplo, de forma que están escondidas, y lo mismo con la iluminación, ¿no? Y aquí tendremos un detalle de cómo los conductos están por encima de estas lamas, quedan ocultos, y cómo estas boquillas de impulsión están realmente como escondidas entre el espacio de las lamas. Aquí veis esta rejilla que os comentaba en la planta baja. Veis que sí que se ve, pero el impacto que tiene en el proyecto es mínimo. Y aquí son detalles de la ejecución. ¿Veis? Aquí teníamos el conducto, este es el entramado, el rastrelado de pino para colocar luego las lamas. Aquí vemos un detalle, este sería, por ejemplo, un retorno de aire, que también está como escondido dentro de un elemento de un panelado decorativo. Y este, por ejemplo, sería el mobiliario, el mueble del dormitorio, de la zona de juegos, y cómo esta rejilla, por ejemplo, está en la parte superior y también queda pues muy disimulada. Esta sería, bueno, aquí pasaríamos al bloque de planos de los espacios. Nos gusta hacer alzados y secciones propios de cada uno de los espacios principales. En este caso sería, por ejemplo, un dormitorio suite, ¿no? Aquí vemos un poco lo que ya estábamos viendo en los renders. Esta es la persiana esta que os comentaba, formando un plano con esto. El rastrelado que ya hemos visto antes. Esta ventana tampoco nos gustaba demasiado las proporciones que tenía. Como no podíamos cambiar las ventanas en este caso, lo que hicimos también es colocar otra persiana que va de arriba a abajo, que nos crea como un elemento de mayor dimensión. Y aquí tenemos este mueble, que es el que está enfrentado a la cama, que en un principio tenía que tener una chimenea, pero el cliente lo eliminó. Ahora simplemente es un mueble que esconde un televisor. Todo está panelado en piedra natural gris, la misma del proyecto. Y todo lo que veis aquí es almacenaje. Ahora
lo miraremos un poquito más en detalle. Esto es uno de los planos que describen este mueble. Veis que son diferentes secciones en planta y aquí vemos el detalle. Esta es la parte superior donde está el televisor, con estas puertas que hacen este movimiento para no tener estas puertas como en el espacio para que alguien se dé un golpe en la cabeza. Todo es almacenaje. Es otra vez otro mueble hecho en madera y revestido en un panel de piedra que está digamos, adelgazado, ¿no? Está vaciado el panel de piedra para que no sea tan pesado. Y aquí ves una imagen del baño. Sí. Con las instalaciones, cuando cambiaron la posición de las griferías. Sí. Tuvieron que hacer todos los pisos nuevos. Sí, todo el pavimento es... Lo cambiaron todo. Sí, lo cambiamos todo. Sí, ahora os enseño una imagen, creo que hemos visto antes, pero realmente vaciamos por completo el interior de la casa, sí. Sí, Cuando comenzaste este proyecto, hablaste con el cliente, me imagino que tenías un presupuesto base para poder tener estas ideas, me imagino. Sí. ¿Verdad? Sí, okay. sí. Lo hemos visto en la parte de la fase primera del anteproyecto, que al final hacemos una estimación de costes. ¿Vale? Ahí estamos viendo, vale, tú querías este presupuesto, nosotros hemos hecho este proyecto y vamos a ver si estamos dentro de su presupuesto. ¿Vale? Con lo cual, si estamos, ahí tiene el cliente un factor, digamos, de justificado de que el presupuesto puede conseguirse. ¿Sí? Sí. Es más, lo digo en alto ahora, si quieres, Joaquín. Es que, por ejemplo, en mis trabajos, cuando yo tengo el presupuesto, es cuando ya tengo el nuevo ejecutivo. Entonces, ¿Perdona otra vez? Cuando tengo mi proyecto en ejecutivo, es cuando tengo para enviar a mis parceiros para hacer el presupuesto. Sí. Entonces, en esta etapa de proyecto básico, que tú no tienes los detalles, ¿cómo puede tener el presupuesto? Vale. En base a proyectos ejecutados. Existen bases de precios, por ejemplo, pero a nosotros no nos parecen fiables porque siempre tienen un precio muy inferior. Entonces utilizamos proyectos de los que ya tenemos precios, que ya están presupuestados por industriales, y los utilizamos como base. Hacemos una pequeña medición, cantidades, calidades, con los precios y obtenemos esa estimación. Veis que incluso la fase inicial estaba hecha por capítulos, ¿lo habéis visto? Que había como partidas, porque realmente está contado. ¿Te responde esto la pregunta? O sea, está basado en los presupuestos que luego, después de hacer el ejecutivo, vamos a obtener de los contratistas. ¿En algún momento hacen un presupuesto como por ejemplo metro cuadrado? Sí. Metro cuadrado bajo, medio, alto. Sí, exacto. Normalmente cuando acabamos un proyecto, calculamos el ratio. Por tantos metros cuadrados que tenía el proyecto, más o menos estas cantidades, nos ha salido a tanto, ¿vale? Y con esto, cuando tenemos, por ejemplo, una primera reunión con un cliente, podemos darle una estimación que normalmente no va del todo desencaminada, con arreglo a los datos que nos está dando. Y así podemos ver pues, si un proyecto es posible o no es posible. Hay proyectos que a veces no son posibles. El cliente tiene una idea que es absolutamente irreal y también se lo tenemos que decir, ¿no? En nuestro caso, cuando empiezas de cero, ¿qué recomendación das para hacer presupuesto? O sea, ¿qué metodología seguirías cuando no tienes un referente? Cuando no tienes un referente, pues mira, puedes hablar con gente, puedes hablar con contratistas, puedes hacer una llamada y preguntarle, decir, mira, tengo este proyecto, necesito que me eches una mano y ellos van a tener ratios que van a poder darte. Es una base. ¿Qué pasa con todo el trabajo proyectual Sí. después no se completa la ejecución? O sea, ¿cómo lo cobran? Si no llegamos a ejecutarlo, bueno, temas de honorarios, vale. Veis que todo está desglosado en fases, ¿no? Sí, o sea,
¿Qué hacemos? ¿Cómo cobramos una parte de planificación que luego no se ejecuta? A ver, normalmente los arquitectos, los interioristas seguro que hacen lo mismo, vamos planificando por fases, ves que estoy desglosando todo el proyecto en fases de trabajo, pues esas fases de trabajo se van cobrando. ¿Vale? Con lo cual, fase terminada, fase cobrada, y si no empezamos la siguiente, bueno, pues ahí se acaba. Sí. En Argentina no siempre se hace eso, Ajá. porque hay mucha gente que se va con el anteproyecto y lo construye con un maestro mayor de obra, se le dice allá, que no es, no sé acá cómo se le dice, un albañil. Entonces, hay muchos arquitectos que te cobran un porcentaje del total de la obra que se estiman, con interiorismo o sin interiorismo, y en base a eso se da un fuerte avance, digamos, de seña del proyecto. Justamente para evitar entregar un proyecto y que se vayan con otro. Claro. Otra persona. Aquí en teoría también pasa. O sea, tú puedes pactar con un cliente, vale, yo te hago un proyecto, tú quieres un anteproyecto, yo te lo hago, me pagas esto. Y también puede ser que el cliente se vaya, y en este caso entraríamos en temas complicados legales de propiedad intelectual. En teoría, tú no le has cedido al cliente la propiedad intelectual para poder ejecutar ese proyecto. Puedes demandarlo. Pero, o sea, no es correcto. Y te hago a menos que se haya pactado. Una consulta, más o menos en una propiedad, desde el día que ustedes arrancan con el cliente, que el cliente te da el ok al anteproyecto, hasta el día final que ustedes terminan el llave en mano o como sea la entrega, ¿qué promedio de plazos manejan en una vivienda así de 250 metros, más o menos 200 metros? Mira, depende del proyecto. Ya sé que es un clásico, pero depende del proyecto. En este proyecto realmente el cliente fue agrandando el encargo conforme íbamos haciendo, y ahora las terrazas, ahora los jardines, ahora la casa de invitados. A veces no es manejable. En un proyecto estándar le dedicamos a la fase inicial del anteproyecto, esta que os he dicho que era tan importante para nosotros, con los rentas, con la estimación de costes, todo, aproximadamente 4 semanas, 5 semanas, pero depende de lo rápido que nos hemos entendido con el cliente, ¿vale? Para nosotros esa fase acaba cuando el cliente dice, está clavado, o sea, la distribución está clavada, el estilo está perfecto, los costes, todo encaja, ¿no? Es cuando decimos, vale, seguimos a las siguientes fases, y lo siguiente realmente puede ir bastante rápido. Es la parte de ejecución, que igual necesitamos 4 o 5 semanas de trabajo para poder hacer todos los planos. Y a partir de ahí, estado de mediciones, un par de semanas, darlo a presupuestar a contratistas, esto ya depende de lo que ellos necesiten, esto ya es un mundo. Normalmente nuestros proyectos son complicados de presupuestar unas 3 semanas, y bueno, y ya la obra lo que ya no depende de nosotros. Sí, nosotros no somos contratistas, o sea, no os metáis en eso tampoco. No, vale. Nosotros no construimos nosotros. O sea, ¿solo dirigen? Sí, solamente dirigimos, hacemos la dirección de obra solamente. Para nosotros es un tema también, entraríamos en un auténtico problema. ¿Cómo voy a dirigir yo una obra? ¿Cómo voy a exigir yo el máximo a un contratista si ese contratista soy yo? Lo que quiero yo es representar los intereses de mi cliente y exigir al contratista las calidades y los detalles que máximos, ¿no? Entonces, yo no lo veo ético. Para nosotros sería un problema entrar en esto. El problema que tengo yo, o sea, yo tengo un estudio que ofrezco ese servicio y además ejecuto. O sea, como tengo una pequeña empresa de ejecución de mobiliario, entonces hacemos como los equipamientos. Vale, sí. Bueno, es un poco diferente. Por eso, es el problema, lo de lo que vos comentabas es el problema con el cual me encuentro. O sea, me cuesta quizá poder lograr ese tipo de tiempos para los anteproyectos y luego después me veo en la construcción, pero lo que pasa en mi caso es que yo realmente apunto a construir el proyecto. Claro, tú en tu caso igual hasta ni cobras honorarios por la planificación, a veces es un poco todo en bloque, lo que ¿no? cuesta, por eso te lo consultaba hoy. O sea, yo vengo soy diseñador industrial,
O sea, quizá no estamos colegiados, digamos, no tenemos... Sí, bueno, pero ya. Entonces, bueno, es lo que cuesta, porque en mis clientes, en este caso, quieren que le cobre por la ejecución, entonces no quieren pagar tanto por la producción. Y esto es una cuestión. Sí, conozco este mercado, sí, es complicado. Perdonar, es que si no, estamos en streaming y no se oyen las preguntas. Sí, dime. Bueno, dos preguntas. Uno, si es que el contratista, el que lo va a construir, tú lo recomiendas, lo sugieras, o obligatoriamente el cliente tiene que buscar uno por su lado. Depende de la práctica de cada uno. Nosotros claramente buscamos los contratistas, es decir, si un cliente conoce contratistas de su confianza, me parece que hay que hacer un concurso limpio y que hay que pedir precios obviamente de todos. Nosotros no tenemos contratistas propios, no queremos entrar en esto. Pero sí que nos gusta tener un contratista y que él subcontrate, porque hay un tema de responsabilidad, hay un tema de muchas cosas que pueden pasar en obra y creo que es bueno que haya una persona que coordine los diferentes industriales y que se responsabilice de los posibles daños, más o menos, responde tu pregunta. Bueno, y lo otro era si es el cliente el que se tiene que buscar el contratista. A ver, yo creo que el cliente lo tiene muy difícil para buscarse un contratista, para negociar los precios, para hacerle entender el proyecto. ¿Estás tú con él, digamos, en eso? Sí. Al final lo que estaríamos es dando un asesoramiento, pero al final estaríamos haciendo el mismo trabajo, pero para el contratista, el cliente. Pero yo creo, vamos a decirlo así, que el cliente no puede estar solo frente a esto, porque es demasiado técnico, tienes que conocer demasiado, pues incluso los precios, ¿no? Parte de la contratación de un contratista es también conocer los precios de mercado y podernos negociar, porque igual alguien te está pidiendo unas cosas que son ridículas, ¿no? Entonces has de conocer esto para llegar a un precio, unas condiciones justas, digamos. Perdóname, pero entonces ustedes no tienen su propio... Espera, el micro. ¿Ustedes entonces no tienen sus propios grupos de carpinteros? Propio no. Pero tenemos industriales con los que trabajamos muy bien y lógicamente cuando un industrial trabaja bien no lo sueltas. Claro, por eso, porque a mí me pasa la inversa. A mí cuando en los últimos trabajos que tuve, al principio no, pero en estos últimos que tuve, al cliente le decía que yo quería trabajar con mis proveedores. Sí. Porque si no confiaba en que el diseño que yo hacía, el detalle de la buña... Ya, te lo fueran a hacer bien. Exacto. Sí. Entonces es como que siempre digo que prefiero poner yo a mis proveedores. Sí. Así trabajo con un equipo que sé que entienden lo que yo quiero y demás. Yo creo que es lícito, hay mucha gente que lo hace. Me parece más fácil para llevar la obra si ya se conocen, digamos, y ya sabe. Ponele, mi carpintero ya sabe que hay cosas que las quiero y hay cosas que no, todo ingletado, todo con una terminación, la bulla sabe la medida. Claro. Sí. Bueno, lo que nosotros hacemos es al final pedir diferentes presupuestos de empresas con las que ya trabajamos bien. Claro. Con lo cual no es esta relación uno a uno, sino que hay competencia. Claro, y entonces yo creo que para el cliente también es un poquito más justo. Está perfecto, ¿no? Sí. Pero al final siempre proponemos, cuando vienen de nosotros siempre proponemos equipos que sabemos que nos van a dar buen servicio. Claro. Está bien. Sí. Tú hablabas al principio que uno de tus pilares era la comunicación con el cliente. Sí. En la etapa de diseño tú estabas en constante comunicación con ellos. Sí. Pero ya a la hora de hacer los alzados, los renders, ¿qué tanto te reúnes con ellos? Porque de pronto tú haces unos renders muy bonitos y de pronto te dicen, no, cámbiame esto, cámbiame lo otro. Vale, bueno. Entonces, ¿hasta qué punto llegar? ¿Hasta qué punto es el momento? ¿Ya no me cambias nada si lo vamos a hacer? ¿O cómo manejas eso? Este es un tema delicadísimo. A ver, cuando os he explicado el anteproyecto, ¿vale? Habéis visto que vamos como poco a poco, ¿no? O sea, primero vamos con las distribuciones, luego hay una serie de mood boards de estilo, de mobiliario, como para siempre reunirnos con el cliente
para cada tramo de esta presentación, nos reunimos con el cliente para que nos dé el feedback, ¿no? Distribución, vale, bien, no. Lo que os he enseñado es como el final, ¿no?, de una serie de variantes que hemos trabajado con ellos. Lo mismo con las imágenes de referencia, ¿no? Nos da el feedback y vemos si vamos bien, si no, es más fácil rectificar ahí que no luego con los renders. Intentamos pasar a renderizar cuando tenemos bastante claro el proyecto. Aún así, si el cliente nos pide modificaciones, bueno, ahí entras en un tema. A ver, el cliente ha tomado decisiones anteriores, tampoco te puede cambiar todo, no te puede cambiar la distribución por completo porque estaba de acuerdo, ¿no? No sé, tampoco sería muy correcto. Pequeñas modificaciones, sí. Esto es un tema muy sensible, tiene que ver cada uno como lo. Y tampoco hace falta renderizarlo todo. Si hay una pequeña, en los renders que hemos estado al principio, si hay una pequeña modificación, no hace falta volverla a renderizar. Estos son cosas que luego en los planos ya ¿no? Habéis visto que esos son los únicos renders que hicimos. Habéis visto que no se diferencian mucho del proyecto final, ¿no? O sea, tiene que existir un poco esa sensibilidad vuestra de no lanzaros quizás a hacer renders que son caros y costosos antes de tiempo, ¿no? De tomar el pulso al proyecto y cuando lo veáis claro entonces hacerlo. Las dos cosas, pero nosotros sí que aprendimos a hacer renders. Por eso cuando os decía antes que realmente consideramos que es un tiempo muy bien invertido, el tiempo en aprender a maquetar presentaciones, a renderizar, modificación de imágenes, todo eso, edición de imágenes. Creo que es una cosa que nosotros hemos aprendido y que nos sirve muchísimo para hacer un material de presentación que sea bueno. Al final nuestro trabajo es convencer, ¿no? Es seducir y no, con estos planos de ejecución no convenceríamos a nadie, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Luego os voy a dejar hacer preguntas, ¿eh? No me voy a marchar. Bueno, antes de esta conferencia tuvimos una clase de materiales. Los materiales en un presupuesto pueden ser muy variables. Sí, tienes total. Baratos, económicos, sí, costosos. Sí. Y veo que, digamos, en tus proyectos se ve muy como latente los conceptos con, bueno, acabados espectaculares, pero ¿hasta qué punto llegas tú a casarte con un material o investigar para cosas nuevas? Sí, buena pregunta. Nosotros lo comentaba un poco al principio, ¿no? Cada proyecto tiene que tener su carácter, tiene que tener su propia estética, no tenemos ningún problema con cambiar un poco el estilo. Cada proyecto tiene sus propios materiales, casi siempre, con lo cual esa búsqueda de materiales, de chapas de madera, de piedras naturales, etc., esa guerra tremenda que realmente es complicado, la tenemos por desgracia cada vez, casi. ¿Haces un board de materiales para el cliente? De muestras físicas, sí. Precisamente la fase del proyecto de ejecución, aparte de enseñar, de producir planos y discutirlos con el cliente, estamos mostrando muestras físicas intentamos mostrar desde luego de todos los materiales, hacemos un mood board y también de todos los elementos que forman parte del proyecto. Hay una serie de catálogos, que esto nos lo voy a enseñar, hay una serie de catálogos, por ejemplo, de elementos de cocina o sanitarios o tal, entonces podemos ver cada uno de los elementos. Nos gusta que el cliente tenga claro, o sea, comunicar y que el cliente tenga claro aquello que va a recibir. Una última pregunta. Sí. Bueno, ya el mobiliario, también lo haces la selección con el cliente, tú no diseñas muebles. Depende, hay muchos muebles que están hechos a medida. Todo lo que estáis viendo está hecho a medida. Veo que son. Hay mobiliario comercial. Exacto. Luego lo veréis en el salón a muebles. Sí. De styling, ¿tú llevas las cosas a prueba para una sesión de fotos o obviamente las compras antes con el cliente porque obviamente son perfectas las fotos? A ver, en este depende del cliente.
a nosotros nos encanta el poder encargarnos de todo, ¿no? O sea, coger arquitectura, diseño interior, pasajismo, mobiliario comercial y, o sea, acabarlo de principio a fin, depende del cliente. Este cliente nos dio la oportunidad de hacerlo, lo cual es un lujazo, porque realmente puedes hacer que todo esté específico para ese proyecto, ¿no? En este caso lo hicimos, pero no con todos los clientes lo podemos hacer. A veces que en las primeras presentaciones igual sí que hay unas propuestas de mobiliario y luego acá se lo acaban por comprar ellos, pero bueno, también está bien, al menos que encaje. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Continuamos un poquito? Vale. ¿Dónde estábamos? Bueno, os estaba mostrando el baño, que os ha inspirado muchísimo para hacer muchísimas preguntas. Ha sido como el pistoletazo. Bueno, entonces aquí entraríamos en el bloque de planos que os estaba comentando antes, planos por espacios, ¿no? Aquí veis, mira, aquí respondo a una de estas preguntas, ¿no? Este sería, por ejemplo, el baño, y aquí estamos viendo pues todas las leyendas con los símbolos, con algunos de los elementos que corresponden al baño, para visualizarlo. Y aquí tendremos un desplegable de todos los alzados, por ejemplo, de este espacio. Aquí veis hasta qué punto hemos desnudado el espacio. Veis que aquí hemos levantado todo el pavimento, todos los aplacados, todos los techos, no queda nada, queda la construcción de la casa sin más. Todas las instalaciones las hemos desmontado, todas. ¿Y por lo general construyen con un sistema tradicional o con steel frame o...? Sí, placas de yeso laminado. Este es un tabique existente, ahí lo mantenemos porque este es el vestidor que no lo cambiamos. A nosotros normalmente hacemos los tabiques con placas de yeso. Con placas de yeso, claro, sí. Para después revestirlas con el... Sí, el material que sea. El material que quieras, sí, está bien. Exacto, sí. Aquí veis imágenes de el rastrelado de pino para colocar luego los aplacados de la piedra natural. Aquí tenéis los dos espacios al lado. Aquí el aplacado para la piedra natural, aquí el aplacado para la madera de roble, el rastrelado para las lamas de madera. Veis que tenemos los conductos, luego aquí veis ya ejecutado que tenemos, por ejemplo, la iluminación, que es como un foseado que está también como dentro de las lamas. Y este es el salón amueblado, en parte. Y aquí os quería contar un poco, y entraríamos en lo que son el bloque de planos de muebles, planos de carpinterías, planos de piedras naturales, normalmente planos por industriales, ¿no? Por gremios. Y en este caso este mueble, que veis es este mueble que contiene la chimenea, que tiene el televisor, aquí tiene un espacio con unos vidrios, unos paneles correderos para audio y vídeo. Tiene todo este marco en piedra lárica, y todas estas puertas de madera son almacenaje. Este es un detalle de la chimenea, es una chimenea de una marca belga muy bonita, con este hierro de fundición acanalado. Y este, por ejemplo, es el plano de esta chimenea. Esta es la chimenea ubicada, os estoy enseñando un extracto de los planos, para que os hagáis una idea. Esta es la chimenea ubicada en el mueble con el conducto. Tuvimos que hacer un conducto que no existía para esta chimenea, porque el conducto, por desgracia, estaba en el otro lado. Al cambiarla de sitio, pues tuvimos que hacer una nueva salida de humos. Y aquí tendremos diferentes secciones de este mueble. Es un mueble un poco complicado. Veis que por una parte estamos escondiendo estos pilares estructurales que nos molestaban al principio, que estarían con un frente fijo sin más. Por otra parte, el resto de espacios ya son armarios en la parte superior. Aquí en esta planta tendrías lo que es el espacio abierto revestido en piedra natural, con este espacio para audio y vídeo. Aquí tenemos
una serie de pasacables para el cableado para televisión y los equipos. Además, aquí en esta parte de detrás que retranquea, tenemos el retorno del aire acondicionado. Aquí tendríamos un retorno que no estaría visto y que estaría pasando por plenum al falso techo. Sí, y en la parte de abajo tenemos una serie de cajones. Y aquí tenéis diferentes momentos de la obra. Aquí acababa de colocar el fabricante de la chimenea, yo con su conducto. Por suerte teníamos aquí una especie de lucernario porque pudimos pasar el conducto. Aquí tenéis los pilares que los vamos a forrar. Este es el momento de la chimenea, que la tuvimos que hacer en la fachada posterior. Y aquí está el carpintero montando su puzzle. Veis que aquí ya tiene estos diferentes espacios, estos diferentes muebles superiores que los va a colocar aquí. Aquí ya ha venido el marmolista, ha colocado el revestimiento del hueco y ya está el instalador haciendo la instalación de audio y vídeo. El lucernario lo anulamos, sí, que tampoco tenía mucho sentido ahí. Y esas son las fotos de fotógrafo, las fotos en las que ya hemos hecho la decoración. Y aquí tenemos simplemente las imágenes bonitas de cómo quedó. Las fachadas también las modificamos, estaban todas revestidas como una especie de baldosas muy feas. El olivo tan bonito. El mueble de cocina. Con esta laca, ¿ves que es una laca muy mate? Que tiene una especie de polvo de cuarzo para que le dé una mínima rugosidad que la hace más resistente, que le hace con un acabado que no es usual. Y este es el salón. Aquí veis el mueble Es que siempre en estos huecos, esto no lo he comentado mucho, siempre hay puertas correderas. Siempre hay puertas correderas que normalmente están abiertas, pero que permiten el poder cerrar el espacio de forma puntual. La conexión con la terraza, las lamas estas orientables al fondo del pasillo. Bueno, voy pasando. La suite. Es un poco cabaña, ¿no? Es un poco refugio. El mueble Vale, y ahora voy a comentar el segundo y último proyecto. Este es un ático dúplex que hicimos para un disc jockey y su familia. Ellos habían comprado un ático en base a planos, en un edificio que aún no se había empezado ni a construir, ¿no? Y entonces cuando la promotora acabó el proyecto, fueron al piso y se dieron un susto tremendo porque vieron que todo era como muy pequeño y no les gustaba, los acabados eran muy feos, ahora os voy a enseñar. Y vinieron al despacho a pedirnos ayuda, los pobrecitos. Esta es la imagen, esta es la puerta de acceso, es un dúplex, con lo cual aquí tenemos la escalera con la que casi te tropiezas al entrar. Es un ático dúplex de lujo, no barato. Aquí estaban acabando el contratista, el promotor estaba acabando de hacer los acabados interiores cuando nosotros ya entrábamos con el cliente a tomar medidas para deshacer todo aquello. O sea, ellos estaban acabando de montar y nosotros íbamos a empezar a destrozarlo todo. Aquí me veis, por ejemplo, el pavimento era un pavimento de estos de melamina, que es una especie de papel craft con una foto de parquet. No era ni siquiera un parquet, para que os hagáis una idea. Y veis, estas paredes es como realmente luego lo dejaron, ¿no? Con todos estos salientes, estos elementos estructurales o bajantes y tal, todo visto. Esta es una imagen de lo que sería el salón, también todo lleno de pilares y elementos que sobresalen. Tenía que ser el comedor, y aquí en este nicho estaría la cocina de ellos. ¿Veis que es un espacio súper irregular, muy poco limpio? Este sería un dormitorio, bueno, unos armarios a medida,
¿Veis? Esto también puede ser una rejilla de impulsión de aire. Y estas son las plantas del propio promotor. Veis un poco cómo es, ¿no? Esta es la planta baja. Aquí tenéis el acceso con la escalera que sube. Este espacio es el salón, comedor. ¿Veis todo lo que hemos visto en la foto, ¿no? Todos estos salientes desordenados, la cocina, un baño y un primer dormitorio. Y aquí tendríamos, conforme se sube, un primer dormitorio que podría ser como un dormitorio infantil. Este espacio que prácticamente no sirve para nada porque es pequeñísimo, todo pasillo, un primer baño, y aquí entraríamos a lo que sería el dormitorio suite, ¿no? Que ahí es donde al cliente se le había caído el alma a los pies, porque prácticamente pues no tiene, para un espacio así casi no tiene vestidor, y fijaros lo que es el baño, que escalonado de tan perverso. Bueno, entonces lo primero, la primera fase, el anteproyecto, ¿no? Que ya lo hemos hablado antes. Aquí básicamente lo que estamos proponiendo al cliente es ordenar el espacio. Es una serie de armarios, de cubos, que lo que nos hacen es limpiar esta planta. Cambiamos la escalera de lugar, hacemos que el ascenso sea por aquí, con lo cual estaríamos subiendo aquí en la planta superior, tendríamos un pequeño vestíbulo, todo esto sería dormitorio suite. También estos elementos, estos armarios que nos estarían tapando todas estas irregularidades, al final todos los que son los pilares, los bajantes, todo esto queda escondido, y aquí tendríamos un dormitorio, luego os lo enseño mejor. Y el concepto es un poco el que estos armarios, estos cubos, estos elementos de carpintería tengan un acabado oscuro que resalte con respecto al resto del espacio que sería blanco, con lo cual le daría una profundidad. Esta sería la planta. Es un poco lo que os he contado. Esta sería la escalera de acceso, un pequeño salón, una cocina con una isla de trabajo, aquí el mueble mural de cocina. Esto es un mueble más o menos cerrado para escondernos todos estos pilares bajantes, etcétera. Aquí tendríamos un pequeño estudio de DJ, un baño, la primera habitación, que es una habitación de invitados, y en la planta superior, conforme subimos, un pequeño vestíbulo mínimo, la suite con su baño, y todo esto que vemos aquí, todo este mueble, todo esto es almacenaje para la suite. Aquí un pequeño aseo para la habitación infantil, y siempre con acceso a estas terrazas, que esto está bastante bien. El estilo que quería el cliente es un estilo minimal, pero con un toque un poco con acentos industriales y un poco vintage. Y este es el mood board en el que hacemos esta primera réplica de lo que nos estamos imaginando. Los materiales y ya los renders. Este es el espacio de la planta baja, con el acceso. Ves que es bastante oscuro, jugamos con esta oscuridad. Esta es la escalera de acceso, este es el cuerpo que estábamos viendo con el baño y con el estudio, la cocina con la isla. Se ven súper oscuros estos renders, pero bueno. La imagen del vestíbulo de entrada con la escalera de acceso. Y este sería el dormitorio suite. Todo esto que veis negro son estos muebles. Y pasamos a la parte de ejecución. Lo mismo, aquí la distribución es la misma que hemos visto en la primera, en la fase inicial, solo que ha ganado definición. No lo explico más. Y esta sería la planta superior. Os voy a explicar un poco el mobiliario de cocina. ¿Veis que este es el mueble que en principio es cerrado, que forma parte de este cubo? Aquí tendríamos esta puerta oculta, que es la puerta que da acceso al baño, y aquí aprovechamos, esto es una especie de pequeño espacio de trabajo para pequeño electrodoméstico, el mueble mural en laca grafito, y aquí se cocinaría en la isla, ¿vale? Este sería el alzado de este mueble. Y la planta. Veis que aquí
lo mismo, todos los elementos de pilares, de bajantes, tienen un frente fijo. Aquí ya estaríamos, por ejemplo, integrando un elemento alto como es un frigorífico. Veis que aquí, por ejemplo, este hueco de trabajo creamos una especie de ilusión óptica porque no tiene la profundidad que nos gustaría que tuviera. Entonces, pero queremos que sea largo para que sea bonito y hacemos una especie de esto lo podéis ver luego en la foto, de rebaje aquí, pero mantenemos la longitud. Y todos los espacios los aprovechamos siempre para almacenaje, ¿no? Y aquí tendríamos la puerta de acceso también oculta al estudio. Y estas son secciones de este mueble mural. Veis que aquí tenemos este pilar y lo que hacemos es crearle aquí en la parte abierta una especie de réplica para crear cierta simetría y que no destaque tanto. Aquí en este saliente tenemos el grupo extractor, que es un elemento muy potente porque en este caso tenemos los fuegos en la isla. Y aquí tenemos diferentes momentos de la ejecución. Veis aquí que está el carpintero colocando los cuerpos de los armarios entre medio de estas instalaciones. Este es el vestíbulo de acceso, no sé si lo podéis reconocer. Aquí esto es lo que luego será el núcleo. Y aquí ya tenemos el frigorífico, aún sin puerta, y este es un detalle de este hueco abierto con el marco. Esto está todo hecho en fenólico, en tablero fenólico, para que no tenga problema algo con el agua. Y esta es una imagen del dormitorio suite desde el vestíbulo de acceso, ¿no? Esto es otra vez un mueble que me está incluyendo la ventana, para que la ventana no quede como desconectada, sino que forma parte de todo un elemento. Este es el elemento, ahora lo estamos viendo desde el otro lado, ¿no? Es como un mueble que estuviera atravesando y en el que la ventana está integrada. Y este sería este elemento. Aquí tenemos un patinejo de instalaciones sobredimensionado, sobresalía mucho más, y lo que hicimos es recortarlo para poder tener un frente plano. Vale. Y aquí ves estos espacios pequeñitos que nos sobran. Por ejemplo, esto es un retorno de aire. Lo utilizamos para hacerle el retorno, por ejemplo. El interior de los armarios, todo discutido con el cliente, quiero la barra alta, quiero el cajón, quiero no sé qué. Y estas son las imágenes finales, del final de la foto. Este es el perrito del cliente que quería aparecer en todas las fotos y se ha colado. Este es el detalle que os comentaba al principio. Es un microcemento, un pavimento de microcemento en este caso. Y aquí lo que hicimos es quitar el falso techo. Como tenía bastante poca altura, hemos quitado los falsos techos y hemos, digamos, enyesado directamente sobre el forjado para no eliminar altura. El acceso. La escalera con sus tensores. Esto es un microcemento, por eso brilla tanto, tiene otro acabado que la pintura. Y el dormitorio suite. Muy bien, pues esta era la presentación. Preguntas. Micro. Bueno, primero, en cuanto a estoy viendo la junta del piso con el zócalo este. El zócalo inferior, sí. ¿Qué sería eso? ¿Qué le pones tú ahí para que no tope la madera, bueno, ambas maderas? Sí, bueno, es un retranqueo, es un zócalo. En este caso
una madera. Ahora lo estamos haciendo siempre en fenólico. Eso es un tablero fenólico para que no le afecte la humedad a la hora de fregar o si hay aguas. Y en este caso es color grafito. Ok, la segunda pregunta es más que todo la parte estructural, porque vi que has modificado las gradas, las escaleras, perdón. Sí. ¿Te has puesto a la par de un ingeniero civil, me imagino, para contemplar este cambio? Sí. Cuando hacemos modificaciones estructurales trabajamos con un estructurista que nos hace los cálculos. Además el ayuntamiento es implacable, necesita un proyecto de estructuras, etcétera, para cualquier cosa que hagas. Si quieres ampliar un hueco de paso, por ejemplo, necesitas ya tocar estructuras. Ok. Yo quiero decirte primero, darte las gracias por la conferencia tan interesante que has hecho y que me va muy bien que hayas puesto estos planos de detalles tan bien detallados y tan minuciosos, porque es exactamente los que les pedimos a los estudiantes que llegue su proyecto del posgrado, llegar a estos planos detallados, concisos, concretos, donde los detalles, el zócalo, la iluminación están tan bien integradas y definidas. Y después, ya que estamos con esta imagen, el acabado de esta madera, sí. ¿qué es? Es cortado a la sierra. Cortado a la sierra. Cortado a la sierra. Acabado el aceite para que sea natural, sí, no tenga brillos. ¿Os habéis quedado sin preguntas? Con los mirados que estabais. Esta chapa es una chapa de nogal. Sí. Te preguntaban el nombre de la chapa de madera, sí. Sí, dime. ¿Es una chapa? ¿Una sí. chapa aplicada? Es una chapa adherida a un panel, exacto. Aquí, por ejemplo, estuvimos buscando chapas por todos los almacenes de chapas de Cataluña, pidiéndoles fotos, mándame. No acababa de ajustarse a lo que queríamos y al final acabamos contactando almacenes en Alemania, y esta fue un pedido de Alemania. Y viene sin tratar, viene sin acabar, completamente mate. Fina, lo hemos visto en una foto, lo que es una chapa sin... Bueno, tú lo sabes perfectamente. Lo que me llama la atención es recién hiciste el comentario de que es cortado a la sierra. Sí. Eso sería como la madera cortada a la sierra. No, es la chapa, es la chapa. En la propia chapa tienes ese acabado. Porque en la clase anterior estuvimos viendo imitaciones de materiales. Sí. Y eso es un poco lo que se logra con una chapa. Sí. O sea, el cuerpo de esa pared es de un MDF o de un fenólico o lo que sea, y está enchapado, sí, dando la apariencia de esa madera. Sí, pero en este caso es chapa natural. Por eso la chapa es natural, la chapa es de milímetros. Sí, exacto. Sí. O sea, está reconstituida. ¿Perdona? No es reconstituida. No es un no. Pero usan ese tipo de madera de Alpi o pocas veces, pero la verdad que ahora mismo tiene unos acabados súper interesantes. El otro día nos trajeron unas muestras y sí que tiene unos acabados muy muy bonitos. Sí, a veces trabajamos con recompuestas, sí. Pocas veces, pero yo creo que igual serán más en el futuro. Sí. Una pregunta a la escalera, si podría poner la foto otra vez. Sí. ¿Qué material es? A ver, esta escalera es una chapa de hierro doblada, acabado lacado. ¿Tiene soporte abajo o solamente son los tensores? Solamente los tensores, no está apoyada. Bueno, tiene unos apoyos laterales, aquí en el muro, o sea que no se están viendo. Igual siendo chapa plegada podría estar agarrada de un extremo y del otro, según el espesor de la... Podría llegar a estar, sí. Porque es estructural.
Sí, sí, podría aguantarse, sí. Dicen súper por aquí. Han dicho súper por aquí. No, en Argentina hicieron una en chapa plegada, pero es un espesor muy importante. Sí. Pero no, aquí también, sí. Pero tomada en dos extremos, el de inicio y el... Sí, apoyan abajo y arriba. Sí, hemos hecho también, sí. En este caso tiene la ventaja de que ya te está haciendo de barandilla, ¿vale? Que las barandillas siempre son un tema. Luego, además, aquí hay un niño muy pequeño y un cliente muy preocupado con que el niño se pudiera caer, con lo cual no valdría cualquier tipo de barandilla. Entonces, al final, la historia esta de los tensores también viene de hacer una protección de seguridad para que no haya caídas. Detrás de cada cosa hay una historia. ¿Tienes alguna pregunta de las fases de los proyectos? ¿Os ha quedado claro? Muy bien, pues muchas gracias, Yolanda.